se acerca la convención bancaria y hay muchas reflexiones y sobre todo pues mucho que hablar con respecto a los bancos, y por eso, para hablar de ello y de todo el sector financiero, sobre todo lo que viene, me da gusto que está aquí en el estudio esta tarde Gustavo Méndez. Él es socio líder de la industria de servicios financieros en Deloitte, aquí en México. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Carlos Horta, él es socio de asesoría en riesgos y cumplimiento regulatorio en Deloitte. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues, ¿qué esperan? Sobre todo porque uno de los anuncios fuertes, acabamos de ver justo hace unas semanas, que se anunciaron una serie de medidas para impulsar el sector financiero. Era muy variopinto, ¿no? Había temas de afores, etcétera, pero en lo que más concierne a la banca está este tema de CODI, este sistema que ha desarrollado el Banco de México con instituciones financieras, con bancos, de un sistema de pagos QR que puede ayudar mucho a la inclusión financiera, sobre todo porque si bien es algo que venía desde la administración anterior, no es algo nuevo, si se suma el gobierno federal a través de la dispersión de recursos, pues eso vaya que puede llevar y aumentar la inclusión financiera. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Pues fíjate que nosotros tenemos una gran expectativa de que todos estos temas digitales ayuden a acelerar la inclusión financiera, pero también ayuden a acelerar cómo se mueve el crédito en México. Y además pues, le quite mucha fricción al sistema, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en todo este efectivo que hoy se está moviendo entre compañías de traslado de valores, recepción de un lado para otro, pues todo eso lo haces a un lado y todo se vuelve digital, ¿no? Entonces, nosotros tenemos grandes expectativas en las oportunidades que esto presenta. Ahora, Carlos, ¿cómo se ve desde la parte de implantación? Justo yo pude platicar con el gobernador del Banco de México, me decían que ahorita están en la etapa voluntaria, pero ya para 2019 esto será obligatorio. ¿Cómo lo ves desde la óptica de las instituciones financieras en cuanto a que esto pueda funcionar y que se pueda implantar de manera correcta? Pues mira, como mencionabas, en septiembre de este año tienen que estar implementadas de manera forzosa, conforme lo dictan las reglas del Banco de México, ¿no? Por todos los bancos en el país. Sin embargo, hay algunos bancos que ya desde ahora están haciendo algunas pruebas piloto, están recibiendo pagos y permitiendo a sus clientes hacer pagos interbancarios para ir probando e ir adecuando los mecanismos para dar cumplimiento a la normativa del Banco de México, ¿no? Es importante tal vez mencionar que el código, código digital, no solo va a ser para servir para hacer pagos físicos, sino que también a través de comercio electrónico se podrá usar el CODI. Y el propio Banco de México ha anunciado que está en pláticas con algunas cadenas de comercio electrónico muy importantes a nivel global y en la región para hacer pilotos de CODI, ¿no? Exactamente, Amazon y Mercado Libre. Saben que tuve la oportunidad de estar en China a finales del año y ahí tienen pues algo parecido, pero con dos privados grandes, ¿no? WeChat, claro, que es de Tencent, y con Alipay, que es de Alibaba, que son los dos gigantes, titanes del comercio allá en China. Y sí que pues se ha transformado la realidad, ¿no? Porque prácticamente sí hay efectivo, evidentemente, pero cada vez más era muy sencillo hacer transacciones. Bueno, yo no las podía hacer porque no tenía cuenta, claro, afincada en China. ¿Cómo se ve no solo desde la óptica de la implantación, sino también las oportunidades que genera para los bancos en términos de poder, ya lo decías, ejercer créditos, etcétera? Porque ya tendrás más puntos de datos que analizar y a partir de ahí evaluar mejor el riesgo y a partir de ahí empezar a dar créditos donde quizás antes no lo hacías. No estaba así, por supuesto. Fíjate que el sector informal en México es un sector que genera mucho para la economía, pero por ser informal es difícil para los bancos darles crédito, pues porque no conocen cuáles son sus ingresos, cómo es que se mueve esa economía, ¿no? Si tú te pones a pensar ahora con los pagos digitales, pues van a tener un registro claro de cuánto es lo que están recibiendo de ingresos y pues ya pueden ser sujetos de crédito, ¿no? Entonces, presenta por un lado como primer beneficio quitarle toda esta fricción al sistema del efectivo y que se pueden hacer pagos entre los diferentes actores, pero por otro te da esta oportunidad de tener todos estos datos que pueden en el futuro ayudar a los bancos a entender este segmento que hoy está desatendido y que se pueda penetrar más el crédito. Y bueno, habiendo más crédito, pues crece la economía, crece México. Entonces las expectativas son grandes. Ahora, por otro lado, Carlos, ¿cómo ves, digamos, la expectativa de que esto pueda ser adoptado ampliamente? Sobre todo porque pues a veces hay grandes ideas que luego en México no acaban de cuajar. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues mira, yo creo que se deben de establecer los incentivos adecuados para que las instituciones de crédito no solo colaboren con el Banco de México en implementar estos mecanismos, sino que sean fuertes promoventes, ¿no? Al ser cobros que no van a costar para los usuarios, para quien genera el pago o para quien recibe
el depósito en su cuenta, pues esto está un poco en competencia con los mecanismos que hoy en día existen para los pagos digitales, ¿no? Los pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en los cuales hay una comisión y hay una infraestructura pues bastante amplia en el territorio nacional. Entonces, en la medida en que se puedan lograr estos incentivos de manera adecuada para los intermediarios financieros, para los usuarios, para los comercios y para las autoridades, pensaría que esto funcionaría de una mejor forma. Y es que estábamos platicando, les contaba de la entrevista que usted pudo ver aquí ayer, pues de cómo se va innovando, ¿no? Por ejemplo, transferencias de dinero a través del WhatsApp, y uno pensaría, pues eso requiere una amplia regulación, mucha infraestructura y seguridad, y hay esquemas interesantes en los que esto se puede lograr. Ahora, ¿cómo llega la banca desde la óptica de regulación? Recuerdo muy bien la reforma financiera de 2013, había mucho optimismo de incrementar la inclusión financiera, se incrementó, casi que se cumplen los objetivos, pero todavía es largo el camino por recorrer, sobre todo porque México sigue estando por debajo de la media de países, no pensamos obviamente en Estados Unidos o Europa, claro, sino comparables como puede ser Chile, como puede ser Brasil, todavía hay un reto ahí fuerte, ¿no? Sí, muchísimo. Fíjate que una métrica que se utiliza mucho internacionalmente es la penetración del crédito, divides el crédito entre el PIB, y efectivamente fue mejorando durante el sexenio. ¿Te acuerdas que era el eslogan? Sí, el eslogan era decir, prestemos más y más barato. Se cumplió el prestemos más gradualmente, el más barato en algunos productos como el hipotecario, tarjeta, se mantuvo estable. Pero cuando ves a toda la población que sigue sin bancarizar, el esfuerzo todavía es grande. Y hablando, por ejemplo, del tema del CODI, pues mucho del esfuerzo de inclusión venía con tarjetas de débito que les daban a la gente para que trataran de sacar dinero. Pero pues, ¿qué pasaba si no había cajeros automáticos donde ellos vivían o no había un punto de venta para que pudieran transaccionar? Pues esto dificultaba el uso de la tarjeta. Ahora imagínate con el uso del celular, pues aquí tienes tu QR donde puedes establecer la transferencia, pero del otro lado hay otro teléfono que ya alguien tiene, que no hay mayor inversión en infraestructura y que esto facilita, ¿no? Entonces, yo creo que este tema primero de bancarizar a la gente puede acelerarse mucho y después todas las oportunidades para crecer en términos de crédito es lo que seguiría. Sí, esto que señalas es muy importante, Gustavo, porque en el terremoto de 2017, cuando se quiso distribuir, dispersar ayuda, sobre todo en el sureste, en Chiapas, Banjército tuvo que llevar un camión con un cajero, y eso te habla del reto inmenso. Y yo me puse a revisar en el mapa y no se veía una población chiquita, pero pues para poner una sucursal bancaria junto con el cajero se requiere realmente de un gasto importante de los bancos, que a lo mejor no lo justifica la masa crítica de esos potenciales clientes, y esto sí que lo podría resolver. ¿Cómo lo ves, Carlos, desde el punto de vista de la regulación de los bancos en función de la capitalización y otros temas que también son relevantes? Por ejemplo, si uno ve el ICAP, pues la banca mexicana está muy bien. Hoy temprano platicaba también al respecto y pues puede también ser, si bien es muy positivo porque tenemos unos bancos fuertes, también quiere decir que a lo mejor no están prestando tanto como podrían, ¿no? Pues bueno, el crédito al sector privado con respecto al PIB que ya se mencionaba, vino creciendo desde la reforma financiera de 2013-2014. No se llegó a la meta del fin de sexenio pasado, pero quedamos muy cerca de ese 40%. Que la meta era, estamos en 29 según yo, y queríamos llegar a 40, y llegamos a 38. 30 y un poquito menos, por ahí. Pero por ahí. Sí. Y entonces, en ese sentido, los bancos, como bien mencionas, están capitalizados de manera adecuada, no solo en términos del nivel absoluto de capital con respecto a los activos sujetos a riesgo, sino que también en la calidad del capital, ¿no? Los bancos mexicanos, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, pues tienen un capital muy puro, es decir, utilizan pocos instrumentos de capital adicional para poder llegar a cumplir con sus coeficientes mínimos. En ese sentido, sí hay oportunidad de generar nuevos créditos. Creo que tendrían, a través de mecanismos de originación distintos, utilizando herramientas de machine learning, créditos para pymes, por ejemplo, a través del CODI que ya mencionaba Gustavo, que podría haber información nueva que no necesariamente esté en una sociedad de información crediticia, no solo para pymes, sino también para los usuarios, las personas físicas, que no habíamos platicado de ellas, pues también podrán generar nueva información a partir de sus patrones de pago y de consumo con CODI y generar productos financieros de mayor valor agregado, pasando de pagos electrónicos a créditos al consumo, a créditos hipotecarios finalmente, que es una de las metas que establece Banco de México con el uso del CODI. Sí, porque además las empresas de sistemas de pagos, a lo mejor, pues digamos, los diferenciadores pues están erosionando muy rápido y sí tienen datos,
tienen flujos, pueden saber cada cuándo una persona cobra, cada cuándo tiene alguna suerte de flujo y a partir de ahí pues ya puedes empezar a tener nuevos productos, ¿no? Que eso ya lo tienes hoy en el mercado que está formalizado, en el que está empleado, pero en esta parte del mercado informal pues todo es desconocido, ¿no? Entonces ahí es donde está la gran oportunidad y pues tienen que hacer una gran inversión tanto en la tecnología, los bancos, para poder llevar todos esos datos a un solo lugar. Entonces mucho de lo que hablamos y vemos en la firma ahora es que primero pues tienen que mover todos sus datos a la nube, enriquecerlos, tener más información completa en la medida que puedes tener más fuentes de información y ya que se tiene esta información, pues entonces explotarla con temas, como decía Carlos, como Machine Learning, Cognitive, para que puedas encontrar cuál es la siguiente mejor oferta que le sirve a ese cliente, ¿no? Entonces, en términos de negocio, yo creo que todas las oportunidades que está dando lo digital son enormes. Sí, de hecho leía un libro en donde decían que con las redes neuronales, con la inteligencia artificial, puedes detectar patrones que no son aparentes. Por ejemplo, decían, los que piden préstamo los miércoles, resulta que tienen una mejor tasa de pago que los que piden el viernes. Bueno, ahí podría sonar ciertamente lógico, pero eran correlaciones no aparentes. Pero los bancos mexicanos, sobre todo los muy grandes, no la tienen sencilla porque luego tienen sistemas legados, digamos, que es muy difícil, ¿no? Es decir, tú puedes tener el diagnóstico y decir, pues lo que requiero es tener todos estos datos, concentrarlos y utilizarlos. Pero cuando te das cuenta, pues todos los sistemas que tiene cada parte de los bancos, por ejemplo, el de crédito hipotecario es distinto al de tarjeta de crédito al consumo, que el de crédito empresarial, no es lo mismo captación que... En fin, es complicado. ¿Cómo ves a la banca mexicana en ese aspecto? ¿Qué tan ágiles están logrando ser para resolver estos problemas? Yo creo que están yendo a distintos ritmos, ¿no? Hay bancos que tienen capacidad financiera como para poder soportar inversiones tecnológicas pues, bastante robustas y poder aprovechar pues, de mejor forma la información. Hay otros bancos que tienen demasiada información, este término infoxicados, ¿no? Tienen tanta información que no saben cómo aprovecharla, cómo explotarla y que tampoco están haciendo alianzas con proveedores fintech que pueden darles mecanismos alternos a como lo vienen haciendo de manera tradicional. En el mundo lo que está ocurriendo con bancos tan grandes como algunos de los mexicanos es que están haciendo divisiones del banco para que estos sistemas de legado que mencionabas pues no tengan que estar modificándose en su totalidad, sino que a partir de una nueva división de negocio de un banco se pueden hacer nuevos procesos de originación y de uso de información adecuada. Ahora, en materia de seguridad, ¿cómo estamos en ese frente? El año pasado vimos algunos incidentes, no directamente con el SPEI, que es importante distinguirlo, pero sí con los aplicativos, ¿no? Lo que se conectaba, otros bancos que hicieron cambios importantes, pues de repente se pasaban un costo de oportunidad fuertísimo porque simplemente sus clientes no podían hacer operaciones, se vuelve un asunto delicado. ¿Cómo estamos en la parte de seguridad? Fíjate que nunca vas a estar completo, ¿no? Lo que sí tienes que estar es tener un plan, estar prevenido y estar monitoreando. Entonces, todo este tema que hablamos de la gran oportunidad digital, por un lado te da mucha oportunidad de negocio, te da otra oportunidad de hacer las cosas de manera más eficiente y te presenta este riesgo que es la seguridad. Entonces, pues todos los bancos, nosotros como los vemos y también apoyamos y asesoramos, pues es en establecer sus planes de contingencia, recuperación, pruebas de seguridad. Es algo en lo que están invirtiendo, pero si dijeras, oye, todos están blindados, no, contra el riesgo de cybersecurity nadie está blindado. Y al menos en esta parte del mundo no parece que lo esté nadie, ¿no? Es decir, no es que la banca mexicana es particularmente eficiente. Si uno observa en Estados Unidos, pues, la mayor economía del planeta, pues constantemente tienen incidentes al respecto. Sí, es correcto, ¿no? Hay muchos temas. Ahora Gustavo me decía del Open Banking y todo lo que tiene que ver con la regulación de datos en la Unión Europea. Parte de lo que pedían, por ejemplo, en la ley FinTech era que pudieses tener una suerte de archivo, como si vas al doctor y te dan tu archivo médico y te lo puedes llevar a otro hospital, porque hoy, pues todos tus datos, si te quieres cambiar de banco, pues sí, pero empiezas sin diagnóstico, sin nada, y eso lo complica todo. ¿Qué hay de esa parte y qué es lo que está ocurriendo en otras geografías? Fíjate que en Europa ya está puesto el tema de Open Banking. En Open Banking el principio fundamental es que el dueño de tus datos eres tú, que eres el cliente, ¿no? Entonces, cuando tú pones a disposición de todos los bancos tus datos, ellos pueden decirte, yo te puedo dar una mejor oferta. Entonces, eso crea mucha competencia y en ese sentido, pues es algo que te puede dar
dar un beneficio a todos los usuarios para que tengas acceso a productos más económicos o mejores ofertas, ¿no? Obviamente, para que esto funcione, pues todos los bancos tienen que compartir su información, tienen que estar en un lugar centralizado para que se pueda administrar de manera segura. Pero cuando lo ves en términos de la oportunidad y la filosofía de lo que trae atrás, también es una gran oportunidad para que México evolucione en ese camino hacia el futuro. Ahora, ¿la ley ya está contemplado? Porque no, ¿verdad? No, Al final no quedó aprobado esa parte. Quedó, digamos, de alguna forma la facultad para la autoridad de emitir en 24 meses disposiciones relativas a los temas de Open Banking. Y esto se da en 3 niveles de información. Nivel abierto, en el cual las instituciones de crédito y el resto de las entidades financieras, no solo los bancos, sino cualquier entidad financiera, incluyendo las 2 nuevas entidades que se crean con la ley, tienen que compartir a cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos que se establezcan en las reglas que mencionaba Gustavo, que todavía no se publican, la información a través de APIs. Adicionalmente a esta información abierta hay información agregada, es decir, si alguien quiere saber en dónde está prestando un banco, con qué probabilidad de incumplimiento está dando los créditos en ciertas regiones del país, pues el banco o cualquier otra entidad financiera tendrá que proporcionar. Y finalmente está el caso de la información transaccional, y esta información es la que le pertenece ahora sí a cada uno de los individuos, y solo se podrá compartir esta información cuando el individuo así lo autorice a la fintech o al startup que requiera su información, siempre y cuando haya algún mecanismo de validación seguro con el banco que tiene la información. La Comisión Bancaria hizo un programa piloto justamente siguiendo el estándar británico de Open Banking para poder hacer o compartir información de cajeros automáticos, ¿no?, con algunos bancos del país, y pues en eso van. Todavía no publican la regulación, como bien mencionan, pero la ley daba 24 meses a la autoridad para sacar esas primeras disposiciones. Que es un poco una eternidad, ¿no?, en estos tiempos. Si tú lo vieras como usuario, oye, yo que le pediría como usuario al regulador, pues por favor saca esas reglas lo antes posible, porque va a ser benéfico para mí. Claro. Ahora, también hay mucha presión de los bancos porque dicen, oye, pues a mí me ha costado mucha regulación, es decir, hay un punto que tienen, a veces se puede ver desde la óptica de David, ¿no?, en la metáfora David contra Goliat, y pues sí, suena lógico, denle chance a David que pueda competir, pero pues Goliat ha tenido que cumplir una serie de regulaciones muy densas, muy importantes, y tienen que ser simétricas, ¿no?, porque también si no, pues puede cerrar el banco y mejor abrir una mega fintech, ¿no?, que también sería una opción. ¿Cómo se ve esa parte en términos de la simetría o asimetría que hay en la regulación? Pues mira, yo creo que lo que se trató de hacer en algún momento fue establecer mecanismos mínimos de seguridad para la transacción. Por un lado, un régimen muy robusto de prevención del lavado de dinero para las nuevas entidades, que es muy semejante al régimen que hoy en día tienen los bancos. Tienen que contar con un oficial de cumplimiento todas las entidades fintech. Tienen que tener seguridad de la información, que es otro de los riesgos importantes, ¿no? Ya lo mencionaba Gustavo, todo lo que tiene que ver con la información de los usuarios, con las transacciones pues, que son internet, con el onboarding remoto de los clientes. Por otro lado, también pues, la seguridad jurídica, ¿no? Cómo garantizar que este tipo de entidades pues, no vayan a fracasar en el corto plazo, y se faculta a las autoridades a emitir regulación prudencial en materia de capital, de controles internos, de administración integral de riesgos, entre otras cosas, como otras entidades. Sí hay diferencias importantes, por ejemplo, lo que mencionabas del capital bancario, ¿no? Aquí pues no tienen en el balance los créditos, las de crowdfunding, sino que únicamente fungen como transmisores de los recursos a las personas o entidades que se van a fondear, entonces no tienen riesgo de crédito y por lo tanto no tienen provisiones y no tienen un cargo de capital por riesgo de crédito. Pero hay otras cosas donde las entidades fintech sí se han quejado de que la carga regulatoria es muy alta, ¿no? Por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la ciberseguridad, se les pide también un oficial de cumplimiento de la información, y entonces son entidades con pocos empleados que de saque pues les están poniendo 2 nuevos empleados más, que muchas son de menos de 10, entonces los costos empiezan a ser altos, pero yo creo que sí hay un balance entre lo que tiene un banco y lo que tiene una entidad fintech, a mismo riesgo, misma regulación. Por supuesto. Ahora, ¿cómo ven? Porque ha habido como 3 aproximaciones, 2 de ellas una comprar fintechs, es decir, hemos visto bancos comprando fintechs y otros más bien haciendo alianzas y otros desarrollando fintechs dentro de ellos, ¿no? Es decir, crean un departamento de proyectos distintos que está separado un poco de la cultura tradicional del banco. ¿Cómo ven las 3 aproximaciones que se han seguido? Mira, fíjate que lo que nosotros vemos en el mundo, ya hay un estudio donde Deloitte cooperó con el Foro Económico Mundial, donde hay un análisis muy preciso de cómo están estas 3 vertientes, ¿no? Y lo que han visto hasta ahora es que las economías de escala que traen los bancos
pues son muy difíciles de alcanzar por cualquier fintech. Entonces, la primera vertiente el banco ve una oportunidad y si es algo que le puede hacer fit con su forma de operar, pues adquiere a la fintech. Esto es lo que más común está ocurriendo, ¿no? No solo en México, sino en el mundo. Ves pocas fintechs que por sí solas sean exitosas. Más bien, o se están integrando porque un banco las compró o empiezan a darle servicio al banco, ¿no? Son como las dos formas en las que están ocurriendo. Y aquí en México lo que hemos visto, los bancos que van un poco más avanzados están en la adquisición de fintechs. De fintechs, sí. Ahí lo que menciona Gustavo muy bien, estas incubadoras dentro de los bancos que están permitiendo que les resuelvan problemas a los propios bancos en sus procesos tradicionales, pero también en el mundo lo que se ha visto son pues, estos challenger banks o los neobanks o el bank as a service, ¿no? En México empiezan ahora a surgir estas figuras. Tenemos nosotros en la firma algunas personas que se acercan a preguntar cuál sería la mejor forma de prestar algún servicio de estos fintech, ¿no? Poniendo una institución de pagos, una institución de crowdfunding, una SOFIPO o rentando la licencia de una entidad regulada. Y esto ahora pues, se está convirtiendo en una tendencia también en otros países, ¿no? Es el banco el que es responsable frente al usuario final y frente a la autoridad, pero a través de un negocio que un tercero desarrolla, se conecta a la plataforma bancaria y este es quien da la cara al usuario. Al usuario. Pues qué interesante. Gracias por estar aquí. Seguiremos la conversación también en radio la próxima semana que estaremos allá con los bancos, así que nos pues vemos esto en Acapulco. Apenas empieza. Gracias. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo. Gracias, Carlos.